Bueno, perdón por la demora que esperaron afuera. Falló una colega que iba a venir de la gestión a abrir antes y bueno, se complicó un poco al final, pero bueno, acá estamos. Muy contentos de recibirlo acá a Ernesto Betere, un colega no sé, de un montón de años nos conocemos. Sí, hace muchos años. Eh, bueno, primero la presentación formal. El doctor Ernesto Betere es psicoanalista, doctor en psicología de la Universidad Nacional de La Plata, miembro de la Institución Psicoanalítica de La Plata y miembro de la Foundation European for la Psychoanalysis. Eh, bueno, la idea de la charla de hoy, ojalá que se... a ver, sé que hay muchos inscriptos estudiantes avanzados, así que eso es interesante, sobre todo para ver si podemos dialogar un poco, ¿no? Sí. Siempre tu estilo ha sido bastante abierto a las charlas, a los comentarios, así que los invitamos a que se animen, porque a veces se sentaron allá, ¿viste? Se van para atrás, pero a lo Gasalla. Eh, bueno, esta propuesta surgió en base a que se vendió mucho el libro de Ernesto en la Feria del Libro Psicoanalítico se hizo hace poco en Islas Malvinas. Eh, y yo, bueno, me reencontré, es un libro que había leído hace bastante. Siempre me quedó y lo recomendé mucho esos días ahí en la Feria del Libro, porque Ernesto es un analista de acá, ¿no? Eso también es un punto interesante porque una idea de gestión del colegio es resaltar a los colegas que hacen realmente un desarrollo profesional particular, especial, con mucha dedicación, eh, una captación de la clínica muy, muy particular, con mucha lectura teórica, y esa articulación muy nuestra, muy de acá, tiene un plus, que bueno, está bueno rescatarlo, fomentarlo, hacerlo circular. No sé cuántos de ustedes ya lo conocen a Ernesto, ¿no? De algún otro espacio. Los que no, ojalá se enganchen como yo me he enganchado con la transmisión de él, del psicoanálisis, porque eh, siempre entendí que había un plus en eso, sobre todo en torno a la clínica de la psicosis. Él ha tenido mucha experiencia y bueno, eso, buena transmisión y ese libro lo refleja. Eh, Así que bueno, surgió de ahí una invitación que él amablemente aceptó. Y bueno, ahí surgió este título de Los nudos de la transferencia en la psicosis. Eh, no sé de qué va a venir, pero bueno, mejor, más interesante. Así que bueno, también le damos la bienvenida a todos los que están conectados, porque bueno, hoy también un poco en vías de integrar a los colegas que, ustedes saben, el Distrito 11 es un distrito grande, tiene colegas en Chascomús, en Verónica, Magdalena, y bueno, si bien ponemos una restricción ahí, que intentamos que vengan presencial para mantener este contacto que siempre da Mm, un plus, sí. pero bueno, también esto es sostener la posibilidad de los colegas bueno, puedan también estar, aunque la distancia los ponga un poquito lejos, pero bueno, puedan disfrutar también de esta charla. Así que bueno, le doy la palabra a Ernesto. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a vos, Andrés. Con Andrés hemos trabajado, bueno, en la facultad, en lazos, y bueno, siempre tuvimos una fuerte transferencia de trabajo en relación a la clínica, así que cuando me cursó la invitación acepté muy, muy gustosamente.
Y para mí esto es un reencuentro con la clínica de la psicosis que ha dejado, bueno, marcas en mi formación, ¿no? En los comienzos de mi formación. Por eso yo tampoco sé muy bien de qué voy a ¿De qué hablar, hablar? pero bueno, tengo ganas quizá de recordar algunas de esas marcas, sobre todo para plantear ahí alguna inquietud clínica y desde esa inquietud recién intentar formalizar algo que como el título un poco lo adelanta. Bueno, se trata un poco de trabajar, por un lado, los nudos gordianos, llamémosle, de la transferencia en la psicosis, ya veremos por qué, y al mismo tiempo ver si desde la clínica de lo nodal, ahí tenemos alguna otra pista para poder intervenir sobre ese nudo de otro modo. Eh, bueno, les decía, ¿no? Que digamos, yo entré al psicoanálisis por la psicosis. Eh, bueno, hice una pasantía en una cátedra de sexto año, en una clínica, San Agustín, una clínica neuropsiquiátrica privada. Después, bueno, de hacer esa experiencia, pedí quedarme ahí, ad honorem, ¿no? Eh, Hablando, ¿no? Charlando, conversando con los pacientes que estén ahí internados. Recuerdo que uno de los psiquiatras referente, ¿no? del lugar me dijo, vos hacés lo que quieras, mientras no los alteres. Claro, y la palabra afortunadamente siempre, siempre altera. Así que no pude responder ese pedido, pero me daba cuenta que, claro, que efectivamente había algo ahí de la conversación que requería un lugar muy especial, que por supuesto, ¿no? En la clínica en general hay que construir transferencialmente ese lugar, no es el lugar que ocupamos como personas en otros vínculos sociales, ¿no? Formamos parte de la transferencia y tenemos que tener la suficiente plasticidad como para, bueno, ahí eh, ocupar el mejor lugar posible que esa transferencia nos está proponiendo. Pero bueno, me daba cuenta que sí, que hablar, una vez que se instalaba, ¿no? algo de las bases de un lazo social posible, iba teniendo efectos y por supuesto incalculados de antemano, pero que me hacían, digamos, preguntarme sobre la especificidad de la clínica de la psicosis. Ahí estuve unos cuantos años. Y después retomé el tema ya desde otro lugar, más como supervisor externo de algunos hospitales, que al mismo tiempo nos, digo, incluso dentro del campo de la psicosis, nos ofrecen otro tipo de presentaciones. Incluso dentro de los hospitales públicos no es lo mismo el Rossi que el Larraín de Berisso que Romero, ¿sí? Ahí aprendí muchísimo desde otro lugar, y bueno, eso también me hizo pensar unas cuantas cosas, pero ya con cierta distancia, no poniendo ahí el cuerpo en la transferencia. Bueno, por supuesto que todo lo que vamos a decir hoy va a tener un lastre algo esquemático, pero es solamente para que nos entendamos, ¿no? Incluso ya desde hace años no trabajo con diagnósticos, ¿sí? Realmente no veo que lo más importante se juegue ahí. Bueno, todas las presentaciones son singulares, más allá del diagnóstico, incluso la misma noción de estructura clínica, ni siquiera es de Lacan, sí, el lacanismo, no sé, a veces nos lleva a encorsetar demasiado las presentaciones y lo que supuestamente habría que hacer en cada una de ellas y sabemos que el trabajo es mucho más artesanal y realmente hay que poner un saber para poder ahí incluirnos de la mejor manera en lo que cada transferencia ahí nos propone. Pero para que los analistas nos entendamos, sí a veces esas diferencias entre neurosis y psicosis nos sirven. Incluso para pensar la neurosis, la psicosis y la perversión, bueno, no tengo clínica de eso, salvo, bueno, lo perverso del fantasma neurótico, ¿no? O de algunas
de algunos delirios psicóticos, ¿no? Pero yo los considero caras de la estructura normal, tomando una idea de Lacan. Son caras de la estructura normal. La estructura es una, es normal, ¿no? Es casi irónico decir que es normal. Si hay una sola estructura y es normal, es una buena manera de decir que no existe la normalidad, ¿no? Y estas llamadas estructuras clínicas serían caras, caras de la estructura normal, que es una y fallada. Digo esto porque por ahí nos pone un poquito al resguardo de los prejuicios que indefectiblemente se nos filtran, sobre todo a la hora de pensar la psicosis, que en general la pensamos en contraposición con la neurosis y da la sensación que la neurosis entonces sería la estructura clínica de referencia. No, según esta propuesta, la referencia es la estructura, ¿no? La estructura del par letre y dentro de esa estructura eh, bueno, las variantes singulares que ahí se pueden presentar. Hecha esta aclaración, les decía que a veces eh, pensar la diferencia entre estas caras de la estructura, neurosis y psicosis, insisto, en términos muy generales, nos permiten pensar de qué va un análisis, ¿no? Y, no sé, alguien que comienza atendiendo niños, después esa especificidad le va a servir para la clínica en general, ¿sí? O adolescentes, o gerontes, o psicosis, o lo que fuese. Bueno, la psicosis creo que nos ayuda a ser mucho más permeables justamente para jugar el juego de cada transferencia. Bueno, volviendo a esta distinción entre caras de la estructura, hay una serie de desarrollos de Freud y también de Lacan, aún habiendo Lacan también entrado por el lado de la psicosis, que, bueno, nos llevan hay un montón de desarrollos que nos llevan sobre todo a tener herramientas para pensar la neurosis. Una de ellas es la noción de transferencia. Eh, el amor de transferencia, ¿sí? Que tiene todos sus bemoles, ¿no? Pero sigamos ahí un poquito la pista freudiana y las vueltas que le dio Lacan al respecto. En definitiva, se articulan con el saber y con el objeto, ¿no? Con el objeto A. Entonces, en la neurosis, ¿sí? Estaría como allanado ese camino al destinar, ¿no? Una vez que se va armando un poquito la cosa, al tener al analista como destinatario de ese amor, suponiéndole saber y suponiéndole el objeto A, suponiendo que es el continente de un contenido, que sería el objeto A. El objeto A, quizá el antecedente del objeto A, que es el agalma, ¿no? En el seminario 8 de Lacan. Como si ese objeto tuviese la llave para las demandas más típicas en un análisis, que son la de curación y la de felicidad, ¿no? Entonces, muchas veces los analizantes mismos suponen que nosotros sí sabemos cómo vivir la vida, ¿no? Si supieran. Eh, pero es una suposición que, bueno, permite el comienzo del juego. En cada consulta, bueno, puede estar eso sugerido de alguna manera en particular, eh, pero bueno, por ahí se inicia un poquito la partida. Claro está que jugando con el malentendido, porque en definitiva el sujeto supuesto saber va a ser el inconsciente, no el analista, no lo que sepa el analista, por ejemplo, a través de la formación. ¿No? Entonces, es un engaño necesario, ¿no? Para invertir ahí la destinación de esa suposición de saber, ¿no? Ya expresada en la regla fundamental. Bueno, hablar. Si la regla fundamental anticipa algo, es justamente esa suposición de saber ubicada más del lado del analizante que del lado del analista. Lo que ahí después va pasando como expresiones de la lengua va a ser entre analizante y analista desde lugares
diferentes, ¿no? Pero armando o formando parte del espacio del decir, de los decires ahí en juego. Ahora, en muchas presentaciones en la psicosis, el saber y el objeto quedan del lado del consultante. Sobre todo, o es más evidente, cuando se trata de presentaciones eh, donde un poquito en reemplazo del fantasma está el delirio, ¿no? Como si el delirio ahí fuese una formación que hace relevo al fantasma que no se terminó de armar o no se terminó de armar de la mejor manera posible, lo cual es absolutamente discutible, ¿no? Cómo llamar a esas formaciones. Pero como para ir avanzando un poquito más, podríamos decir que ahí, por ejemplo, cuando alguien está delirando, el saber está del lado del delirio, ¿no? Ni siquiera podríamos decir del sujeto, ¿no? Sino del delirio, ¿no? El delirio sabe que soy el Hijo de Dios y no hay discusión, ¿no? Hay en juego, no hay duda, hay una certeza, ¿no? En eso. Por el lado del objeto, siempre pensando en estas presentaciones más por la vía del delirio, bueno, en general las voces están encarnadas ahí un poquito, las voces, valga el fallido, el objeto está encarnado, ¿no? Ahí en lo real, ¿no? A través de las voces, a través de la mirada. No sé, salgo a la calle, todas las patentes, ¿sí? Me están diciendo un número que tiene que ver, no sé, con la fecha de mi cumpleaños, y ahí la matemática es genial porque siempre da, siempre da. Siempre, bueno, Claro, ahí eso me está mirando, ¿no? Eso es una mirada omnipresente que está en lo real de la escena con el mundo, ¿no? Y las voces como alucinación ahí auditiva, una voz, ¿no? Que me dice hijo de puta todo el tiempo, bueno, también es una dimensión del objeto que no permite ahí tanto juego en ese comienzo de la transferencia. Quedarían del lado entonces del delirio, tanto el saber como el objeto. Entonces, ¿cómo conceptualizar la transferencia ahí? ¿Sí? Si no está la suposición de saber o de posesión del objeto hacia el analista. Y sin embargo, hay consultas, ¿no? En una clínica, en un hospital, a veces no por motus propio, ¿no? De la persona. A veces es un familiar, a veces es una internación obligada, a veces por algún expediente judicial, a veces contra la voluntad misma, ¿no? de esa persona, se empieza a hablar, ¿no? Pero ahí cuando hay alguna continuidad en esas conversaciones, la transferencia en general no se inicia por el lado de esa suposición destinada al analista. Bueno, si seguimos la dinámica, la lógica y la dinámica del amor de transferencia, tal como la desarrolla Lacan en el seminario 8, ¿por qué no suponer que hasta podría darse al revés, que si el saber y el objeto quedan del lado del delirio, podría ser el partener analista el que hace esa suposición con eh, el acompañamiento amoroso que eso implica. Y ahí, bueno, se nos quemaron los papeles. ¿Cómo pensar el amor ahí o esa vertiente amorosa del lado del analista? ¿Sí? Está claro que no es un amor personal, menos aún algo del orden del eros. Hay que tener cuidado porque en algunas presentaciones está ahí de manera latente, a veces explícita, la erotomanía. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Sin embargo, está claro que en esa clínica en general ponemos un poquito más, cuando no, bastante más. ¿Sí? Cuando no, bastante más. ¿Cómo poner?
ese bastante más si no es por algo que a nosotros como analistas nos pasa a diferencia de otros análisis, ¿no? ¿Cómo pensar si no hay, ¿no? ahí algo, ¿no? de una vertiente amorosa del analista, insisto, del analista, no de la persona del analista, que tiene que formar parte de la transferencia, ¿no? Como si hubiese una destinación al revés. Ese amor lo podemos conceptualizar con la referencia que utiliza Lacan de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es la referencia aristotélica de ética a Nicómaco, que Aristóteles la trabaja en relación al amor entre hombre y mujer con las categorías de aquella época, ¿no? De la época de Aristóteles, por eso eh, lo pensaba en esos términos, en principio hombre y mujer, ¿no? Ahí Aristóteles decía una serie de cosas muy interesantes, que entre otras definía la amistad como comunidad. La amistad es comunidad. Cada uno, ¿sí? De cada una de las personas en juego, de las funciones en juego, de los personajes en juego, desde la diferencia que los caracteriza en esa época con las categorías hombre-mujer, ¿sí? Que en ese tiempo manejaban, pero después, bueno, con la particularidad de cada quien, más allá en ese caso de la cuestión del género, cada uno pone en contribución lo que es propio pero en pos de un bien común. Y por supuesto, el bien común agrega algo más. No es lo que ofrece uno y lo que ofrece otro, sino lo que se arma ahí entre uno y otro. De esta manera, eh, Aristóteles enfatizaba la importancia de la amistad en esa relación, ¿sí? Que por otro lado, también en la vida y en la clínica se escucha que cuando hay algo de ese orden en una relación sexoafectiva, la cosa en general va mejor. Bueno, entonces, Lacan, cuando cita a Aristóteles, le permite leer ahí el caso Schreber, ¿sí? El caso Schreber. Incluso dice que Schreber en plena internación recibía la visita de su mujer, de su compañera, y bueno, siempre era recibida de la mejor manera, como si hubiese algo, ¿no? De ese lazo amoroso, diferente y semejante, podemos decir así, para acercarnos a nuestro asunto, que, bueno, perduraba más allá del delirio, ¿no? Schreber escribió sus memorias, que son la escritura del delirio llevado a la máxima expresión. Bueno, ahora, en ese contexto, Lacan propone que quizá esa referencia también valga para la transferencia en la psicosis. Es decir, si el analista se ubica desde algún lugar posible en esa destinación amorosa, es desde esa filia aristotélica, no sería ni ágape ni eros, sería filia, ¿sí? Sería filia. Es decir, se ubica como semejante, nunca como otro, nunca nos ubicamos como otro con mayúscula, tampoco en la neurosis, ¿no? Pero ahí hay más margen para semblantear oportunamente o tácticamente algo de ese lugar, siempre barrado. En la psicosis hay que estar, eh, digamos, con mucho cuidado de no ocupar ese lugar de otro con mayúscula, ¿no? De encarnadura del otro, ¿no? Incluso ahí cuando aparece, ¿no? Alguna frase, ¿no? que nos ubica como sabiendo demasiado, ahí a través del humor, de alguna intervención, mejor corrernos de ahí y ubicarnos como otro con minúscula. Pero claro, para ubicarnos como semejante y no terminar siendo personas en vez de analistas, es lo semejante a partir de lo diferente, ¿sí?
Ahí hay un solo sujeto en análisis en la psicosis también y queda del lado del analizante, no del lado del analista. Las palabras que ahí suenan, las palabras con las cuales trabajamos, son las palabras de cada analizante, más allá de su diagnóstico. Nosotros podemos agregar alguna palabra, prestar alguna palabra, pero trabajamos con las palabras que trae cada quien y los efectos que el trabajo sobre esas palabras tengan no son sobre nuestra vida, son sobre la vida de esas personas. Eso me parece que genera coordenadas, ¿no? Coordenadas posibles, después siempre hay que moverse, ¿no? No son lugares fijos, todo lo contrario. Hay que, bueno, moverse, pero podríamos decir es como una suerte de lugar de referencia, ¿sí? Bueno, ahora bien, y acá voy con la inquietud clínica, ya presente en aquellos tiempos, ahora la podría formular de otro modo. Esto que les estaba diciendo era en presentaciones donde el saber y el objeto quedaban del lado del delirio. En aquel tiempo, bueno, estoy hablando hace unos 20 años atrás, había todo una, digamos, una enseñanza sobre la clínica de la psicosis que apuntaba justamente al, al- al- a la escritura del delirio, ¿no? Bueno, en esas conversaciones, sobre todo cuando aparecía algo del orden de una praxis distinta, eh, notaba que se abría otro camino que no era el del delirio en algunas presentaciones, ¿no? A veces las aguas se mezclaban, ¿no? Había algo delirante, por ejemplo, no sé, alguien que sentía que era el enviado de Dios, pintaba, ¿no? Al mismo tiempo y en algún momento, en pleno brote, empezó a pintar con imágenes religiosas la habitación que compartía con el hermano. El hermano, por suerte, hermano, ¿no? Entonces le permitía esas pinturas, pero en algún momento ya no había más superficie en la pared para seguir pintando, ¿no? Obviamente había algo desbordante que trascendía los límites físicos de las paredes de esa habitación. Entonces, bueno, lo convoqué a que pintara, ¿no? Durante nuestras conversaciones y bueno, y ahí la pintura, si bien estaba al servicio del delirio, en algún momento salió de ahí y tomó una vía totalmente distinta, ¿sí? A veces, algunas presentaciones arman un mundo a través del delirio y no hay posibilidad de hacer otra cosa, ¿sí? Pero en algunas de esas presentaciones, uno como analista, escuchando, puede elegir por dónde. ¿Sí? Insisto, no es A o B, ¿no? A veces, bueno, hay que transitar ahí el camino que el delirio propone bueno, después ir, digamos, como armando la colectora, ¿no? Para ir hacia otro lugar y que el delirio de última se mantenga a raya. Ahora, cuando esa apertura es posible, podríamos decir en términos más teóricos, no es entonces la vía del delirio, sino la del santón, el saber y el objeto que se juegan del lado del analizante son distintos. No son ni el saber ni el objeto del delirio, sino, les adelanto un poquito la lectura, son el saber hacer, ¿sí? El saber hacer con que Lacan propone a partir del seminario 23, desde la lectura que hace de Joyce, y el objeto inventado por ese saber hacer, ¿sí? Que en este caso es una marca en relación a la pintura. Ahí no hay libre albedrío, ¿no? No hay alguien que un día aburrido dice, ¿qué puedo hacer de mi vida? Voy a ser pintor. No, estamos determinados por las marcas, ¿sí? En ese caso, una marca en relación al objeto mirada, ¿sí? Bueno, estamos determinados por las marcas. Ahora, esas marcas en principio dan lugar a un síntoma, ¿sí? O
algún padecimiento que de algún modo es problema y recurso, pero claro, trabajando esas marcas en un análisis se pueden transformar en otra cosa, ¿sí? Que no elimina la marca, la transforma. Entonces, algo que estaba al servicio de lo parasitario, de lo padeciente, de lo sufriente, incluso en relación a un síntoma neurótico, es el material con el cual se puede hacer otra cosa, ¿no? Recuerdo un analizante cuyas marcas eran ni siquiera palabras, era el ruido de la locura, ¿no? Así lo llamaba, el ruido de la locura, ¿no? Cuando era chico, ahí en el lugar donde vivía, sonaba un portazo y eso presagiaba lo peor. Y ahí había ruidos, ruidos de golpes, ruidos de gritos desquiciados. Había algo de la marca pulsional que era difícil encontrarle palabra, ¿sí? Sino que tenía que ver ahí con el objeto voz, sí, digamos como desentramado de un discurso. Bueno, les cuento obviamente el final de la película, ¿no? Pasó mucho tiempo, la actividad él ya la trajo a análisis, como sucede la mayoría de las veces. No es que se inventa en un análisis, alguien ya, digamos, viene haciendo esa actividad. Un análisis lo que permite es poner en valor esa praxis y darle el mejor lugar posible, en el mejor de los casos, como santón, como cuarto nudo que anuda toda la estructura. Ahora vamos un poquito a ese marco teórico como para situar algunas cuestiones más. En el caso de este muchacho, claro, empezó a incursionar en el mundo del sonido, ¿sí? Bueno, además de un modo muy creativo, muy inventivo, ¿sí? Después, bueno, el talento es otra cosa, ¿no? Este muchacho tiene talento, pero no es no es un término psicoanalítico, ¿no? Lo importante es el saber hacer con eso, ¿no? Y bueno, y hoy, digamos, se dedica, como él dice, a hacer ruido artísticamente. Un día incluso hablando de eso, yo le digo cómo viene esto de hacer música y él entre risas me corrige y dice, no es hacer música, es hacer ruido. Claro, es la marca, es hacer ruido, ¿no? Y fíjense, ¿no? En un caso estaba como puro objeto, ¿no? Como puro objeto del goce del otro, ¿sí? De esos ruidos de la locura. Santón mediante, ahí se arma otro enlace entre determinismo y libertad. Ese margen de libertad posible lo aporta el Santoma, el poder hacer otra cosa con ese objeto voz, en este caso, que lo ubica anudando de otro modo la tríada amor, deseo y goce. Ya lo predominante no es el goce, ¿sí? El goce del otro, ¿no? Que no se objetaliza. Ahí el deseo, ¿sí? El deseo que se expresa en el cuerpo, ¿no? Alguien habla de lo que le gusta y le cambia el tono, ¿no? Le cambia el tono, le cambia el semblante, lo expresa, ¿no? A través del cuerpo. Pero, y acá tiro un puentecito para ver si ahí puedo, proponer algo más. También no solamente pone el acento en el deseo, sino también en el amor. Es decir, una cosa es relacionarme con aquellos que encarnan ese goce del otro, ¿sí? Y otra es, a través de esa praxis, relacionarme con otros, ¿sí? Que de una manera u otra también comparten ese deseo. ¿Sí? En el caso de él, los compañeros, las compañeras con los cuales hace ruido, ¿sí? Y hace las presentaciones, también los espectadores, ¿sí? También una compañera, ¿sí? Una compañera que participa desde otro lugar ahí y forma parte de ese cuarto nudo. Bueno, entonces, adelanto una idea que ahora se me
como se me termina de armar, que es la siguiente. Es una hipótesis. Cuando es posible poner en valor el Santón en un análisis, el analista, sobre todo en el campo de la psicosis, puede formar parte de ese cuarto nudo. No como a veces se escucha, que tiene por supuesto sus fundamentos, pero a mí nunca me cerró tanto protagonismo del analista, ¿no? No es que el analista es el Santón, oficia de Santón. Para mí ese es un problema, ¿sí? Es un problema. Ya la psicosis cuando se arma, en general, ya es bastante lo que se arma ahí. Entonces, siempre el analista, del lado del analista, siempre es menos. El protagonista ahí es el analizante, no el analista. Y por otro lado, si hay algunos actores y actrices ahí en juego, tiene que ser el analista y algunos más, siempre y cuando se pueda, ¿no? Hay que salir a buscar a la mujer, al hombre, al amigo, a aquel compañero o compañera, al colega, porque muchas veces el problema en alguna psicosis no es el santón, ¿sí? Sino el lazo social, ¿sí? A alguien se le armaba por el lado de la batería y y es por ahí, no puede ir por otro lado, y claro, se cagaba a puteadas con los compañeros de banda. Entonces el problema no era la batería, ¿sí? Era el lazo social que, convengamos, para nadie es fácil ir tejiendo diferentes lazos sociales, pero por algunas particularidades del campo de la psicosis, bueno, a veces el mundo es muy reducido y a veces ante la primera de cambio se pudre, ¿no? Ahí hablando mal y pronto. Entonces, como no hay estructura individual, la estructura siempre es transindividual, todos necesitamos de los otros. Todos necesitamos, ¿sí? esa basculación entre la soledad y los otros. Ahora, una cosa es el otro, incluso con minúscula, en ese mano a mano, para cualquiera, a nosotros mismos nos pasa, ¿sí? Y otra cosa es ese otro, ¿sí? Que está anudado a una causa en común. Pensémoslo en cualquier rubro, en psicoanálisis, en política, ¿no? Cuando la causa ahí se anuda, nos acomodamos todos. A donde la causa se corre, aparece la rivalidad imaginaria enseguida, ¿no? Y entonces, claro, si nosotros notamos que en el análisis dentro del campo de la psicosis, alguien no está pudiendo hacer pie, claro, no podemos dudar de esa praxis, ¿no? En todo caso, es cómo ayudar a que algo del lazo social se ponga en forma y para que eso ocurra, más allá de algunos parchecitos, ¿no? que podamos ahí aportar, es necesario trabajar lo estructural de esas fallas para que como efecto y por añadidura haya alguna reconstitución del lazo social. ¿Hasta qué hora te parece así antes de charlar? No, ¿qué querés dejar media hora, 20 minutos? Sí, más o menos, Claro, sí, sí. perfecto. Entonces, Si querés, sí, hasta las 8:30, no sé. sí, bueno, unos minutitos más y después Dale. abrimos el debate, sí. Dale. Perfecto. Bueno, vayamos entonces al marco teórico que eh, bueno, nos ayuda a tratar de conceptualizar algunas de estas cuestiones. Yo recuerdo que en aquellos primeros años, los primeros seminarios que leí fueron el 22 y el 23. Seminario 22 y 23. Algunos me decían, ¿cómo vas a empezar por ahí? ¿Y por qué no? Si Lacan es difícil siempre. De hecho, el uno no lo entiendo. Claro, claro, pero siempre hay que confiar en la clínica. La clínica nos propone un problema y bueno, hay que leer lo que nos permita entrar en el problema de otro modo. Eh, entonces, bueno, el seminario 22 es el seminario donde Lacan propone definitivamente esa estructura nodal y ternaria, ¿sí?
titula ese seminario RSI, en francés RSI, ¿sí? Que suena homofónico a herejía, ¿sí? En ese RSI, registro ya trabajado por Lacan en otros momentos de su enseñanza, ese mínimo 3, ese 3 anudado borromianamente, que ahora vamos a decir de qué manera se piensa de la matemática, ahí está potencialmente la herejía del sujeto, ¿sí? Independientemente del diagnóstico. A eso siempre apostamos, ¿sí? Bueno, esto es una lectura, Lacan no lo explicita, ¿no? Pero las homofonías en cualquier lengua nos permite ahí, bueno, escuchar la equivocidad y también proponer lo que ahí se nos va ocurriendo, ¿no? Pero ahí esa es la apuesta ética de un análisis, apostar a esa herejía. Durante el desarrollo de todo el seminario, hasta la anteúltima clase, Lacan propone entonces una estructura nodal de tres, ¿sí? El nudo Borromeo viene de la dinastía de los Borromeo, que eran una familia que en su escudo heráldico tenían este nudo Borromeo que tiene en matemática dos reglas, una restrictiva, otra prescriptiva. La restrictiva impide que un registro pase por el agujero del otro, ¿no? No hay interpenetración entre los registros. Por ejemplo, no, digamos, no se pueden enlazar de este modo como el nudo olímpico, ¿no? Entonces, todos están apoyados, superpuestos, o en principio los dos primeros están superpuestos, ninguno pasa por el agujero del otro. El tercero, y acá viene la regla prescriptiva, está anudado de tal manera, ¿sí? Pasando por abajo del de abajo y por arriba del de arriba, que si se corta cualquiera de los anillos, en este caso real, simbólico, imaginario, se deshace la estructura. Para esta dinastía de los Borromeo era una manera de expresar la triple e indisociable alianza político-familiar. Bueno, eso es todo una brújula para los analistas, ¿sí? Sobre todo respecto de un primer Lacan que nos llevó a darle mala prensa a lo imaginario, ¿sí? Para que haya estructura son necesarios los tres registros, real, simbólico, imaginario. No hay supremacía de uno sobre otro, el mínimo es tres. Sobre el final del seminario 22, por distintas razones, según mi lectura, una política, otra topológica y otra teórico-clínica, agrega un cuarto. Esos tres son nombres del padre, agrega un cuarto que es el nombre del padre, que es a su vez tres. El padre nombrado por la madre, el de la metáfora paterna, el padre que responde a la pregunta por su nombre, siguiendo la referencia bíblica de yo soy lo que soy, ¿no? Moisés le pregunta a Dios y si me preguntan por su nombre, ¿qué le digo? Yo soy lo que soy, que es una manera de decir lo innombrable del Padre, lo innombrable del Padre. Eso es el agujero de la estructura es ese innombrable. Y el Padre que transmite, el padre que dice, ya no solo vale la palabra de la madre, recordemos que son funciones, ¿no? Más allá de los otros reales en cada historia. No solo vale la palabra de la madre, sino la palabra del padre, diciendo que no al goce de la madre, diciendo que no a su propio goce y transmitiendo en el mejor de los casos algo de la falta, ¿no? Para que algún deseo en el sujeto en constitución pueda ahí advenir. Esa es la función de nominación, ¿sí? Esa es la nueva función de nominación del padre. Así termina el seminario 22. El seminario 23, en el seminario 23 había prometido trabajar el 4, 5 y 6, ¿no? 1, 2, 3 real, real simbólico imaginario, 4, 5 y 6 las nominaciones, ¿sí? Como cuarto, quinto y sexto, según de qué registro se trate, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia. Voy, pero rapidísimo para ir al grano, ¿eh? Después, eso obviamente requiere otro tiempo de lectura y de debate. ¿Qué pasa? Se encuentra con Joyce, ¿no? Hubo un encuentro excepcional de Lacan con Joyce.
Y entonces dice, me desvío de mi proyecto, me voy a contentar con el 4. El 4 es el cuarto, ¿sí? Que nomina por el lado del síntoma. Entonces ahí de entrada juega con la grafía antigua de la palabra síntoma, ¿sí? Que es homofónica con la palabra síntoma en francés, ¿no? Entonces es symptôme. En un caso, la palabra síntoma es con Y, P, el acento circunflexo, y en el otro caso se escribe sintome con I latina y H, sintome, pero en francés es symptôme, apenas la P, ahí es la diferencia, pero son tan homofónicos que en el mismo seminario Lacan hablaba en vivo y en directo a todos los presentes, symptôme, y la banda escribía lo que podía. Entonces después cuando en el lacanismo se discute, no, dijo Santón, no, es homofonía, gente, no sé, qué sé yo, cada uno escucha lo que puede, ¿no? Puede ser síntoma o puede ser santón. Acá en español podemos decir síntoma, ¿no? Yo digo santón para diferenciarlo del síntoma, pero es el cuarto, ¿sí? Que está hecho con los mismos materiales del síntoma, pero que propone otro anudamiento a la vida, al sujeto en cuestión. Lacan entonces lo trabaja con Joyce, pero con un nudo que no es Borromeo. Lacan ubica en Joyce de un modo abusivo, ¿no? A mi entender, lo tenemos que tomar como una ficción, ¿no? Porque ahí se pasa un poquito con la biografía, ¿no? Algo contraindicado para los analistas. Se pasa un poquito con la biografía y no era analista, por otro lado, de Joyce, ¿no? Entonces no podía decir como analista de Joyce todo lo que dijo, pero tomémoslo como una ficción, ¿sí? Y una propuesta súper interesante tomando a Joyce como caso instrumental, ¿sí? Independientemente de cómo se las haya arreglado Joyce en su vida, que no lo sabemos y es imposible hacerlo. Entonces él dice que hay una falla en la nominación paterna, a tal punto que hay interpenetración entre dos registros, lo cual eh, viola esa regla, una de las reglas, ¿no? Hay interpenetración entre lo simbólico y lo real. ¿Cómo lo lee Lacan? Por la imposición del lenguaje, ¿no? Y ahí incluso alude a palabras impuestas, ¿no? Algo que él ya había trabajado en el seminario 3. Algo se le impone del lenguaje a Joyce. ¿Sí? Por otro lado, como están interpenetrados simbólico y real, lo imaginario tiende a soltarse. Entonces hay un montón de fenómenos en el cuerpo, en la clínica de la psicosis, que podrían a veces explicarse con esa escritura nodal. Tiende a soltarse. Yo diría tiende, ¿sí? Tiende, no para ponerme exquisito desde el punto de vista topológico, sino por una cuestión ética. Si nosotros creemos que se soltó lo imaginario, ¿qué lugar podemos tener en esa estructura? Si no habría estructura. Entonces, tiende, es una amenaza. Por más que alguien esté con un fenómeno en el cuerpo y se vea al espejo tres cabezas, nos lo está diciendo, ¿sí? Y si nos lo está diciendo, hay una estructura que no es intrapsíquica, es la estructura de la transferencia. Y hay algo de la palabra, aún dando cuenta del fenómeno, que nos hace deslizarnos del fenómeno a las palabras que nombran algo de lo que ahí está pasando. Bueno, lo cierto es que tiende a desprenderse de lo imaginario. En el caso de Joyce, con la escena de la paliza que se puede encontrar en el retrato del artista adolescente, ¿no? Él no puede responder a una humillación y a una golpiza de compañeros del secundario, no por represión neurótica, no es cuando lo agarre lo mato, pero no me animo, ¿no? Es falta el cuerpo, la cobertura imaginaria del cuerpo para poder ahí responder de alguna manera frente a la intrusión del semejante. Ese es el término un poquito más técnico que Lacan lee en Aimé, en Schreber, en Lolstein, el personaje de la novela de Marguerite Duras, y en Joyce. ¿Sí? Yo acá en el libro trabajo esos cuatro casos que son hitos dentro de la enseñanza de Lacan. Bueno, ¿por qué no se desprende lo imaginario? Dice Lacan. Por el cuarto nudo que repara en el lugar de la falla, de tal manera que cuando lo imaginario tiende a soltarse, no puede hacerlo. En Joyce se ve un Lacan
¿Cuál es ese cuarto nudo? Su escritura, ¿sí? Su escritura, pero la singularidad de esa escritura. Alguien puede ser escritor y sin embargo el santón no necesariamente se le arma por ahí, ¿sí? Y no es ser escritor el santón, es, si fuese por ese lado, es más el verbo, es escribir, y es escribir de determinada manera en función de la marca, ¿sí? En este caso, Joyce, frente a la imposición del lenguaje, le imponía al lenguaje sus propias reglas. Bueno, ahora bien, y acá viene el énfasis en la propuesta. Joyce, siguiendo esa ficción, solo pudo armarse una vida a partir del santón como praxis, solo por la praxis pudo hacerlo. Bueno, mi modesta respuesta, que se deja leer claramente, ¿no? Ahí en el seminario, es no. Necesitó, por ejemplo, de su compañera, Nora. El Ulises transcurre el 16 de junio, todo el Ulises, que es un libro así, transcurre durante un día que es el 16 de junio, día de la cita, ¿sí? De la primera cita de Joyce con quien después fuera su compañera, Nora. Si uno lee las cartas entre ellos, ¿no? Se escucha que hay algo más que amor, ¿no? Esto intuitivamente, hay algo más que amor. Por eso no es para romantizar el vínculo, ¿no? Sino que el otro se vuelve necesario, no solo por una cuestión del amor romántico, ¿no? Pensemos en Dalí y Gala, ¿no? Gala muere, al poquito tiempo muere Dalí, ¿no? Se necesitaban, lo pensamos más por el lado de Joyce porque Joyce era el famoso, pero seguramente habría mucho ahí para pensar del lado de Nora, ¿no? Ahí algo que hace encastre y que forma parte de la estructura, ¿no? No se puede sin eso. El hermano Stanislao, que hace poquito hay un libro de él que se llama Mi hermano, James Joyce, el hermano Stanislao, todos aquellos, entre ellos Beckett, ¿no? Todos aquellos que colaboraban participando de las locuras creativas de Joyce, buscando una frase en otro idioma. El Finnegan's Wake está escrito en 80 idiomas, ¿sí? En 80 idiomas. Es un canto, ¿no? Es un canto donde si bien hay un hilo de trama y personaje, es otra cosa, es algo de la es una experiencia con la lengua. Bueno, todos ellos participando también amorosamente de el armado del Santón. Y sus lectores, y sus lectores, que qué sería de Joyce y de cualquier otro escritor que se le haya armado por ahí sin esos otros lectores. El propio Joyce decía, quiero mantener ocupados a los catedráticos de todo el mundo durante 200 años. Lacan ahí lee algo de un exceso de narcisismo, el retrato del artista adolescente, enfatiza Lacan, no de un artista adolescente, suponiendo ahí dentro de una suerte de psicosis no desencadenada, da la sensación que esa es la sospecha de Lacan, un reforzamiento del narcisismo. Uno escucha a Richard Ellman, el biógrafo, y de pasadita dice que eso era una chanza, una ironía, ¿no? Si lo fuese, cambia la lectura. Si él puede bromear con eso, ¿no? Y es burlarse un poquito del otro, ni siquiera podríamos decir que está dentro del campo de la psicosis, ¿no? Por eso digo, tomemos con pinzas el excelentísimo desarrollo con Lacan en relación a la persona de Joyce, ¿sí? Entonces, bueno, lo cierto es que ahí se arma un nudo de cuatro, Novo Romeo, que enlaza de otro modo amor, deseo y goce, donde el lazo social participa mediado, ¿sí? Mediado como distancia, mediado como enlace por el santón. Bueno, mi propuesta en algunos de esos análisis es que justamente por el lado de la amistad, de esta amistad, insisto, pensar aristotélicamente entre lo semejante y lo diferente, podemos
entrar como una cuerda más en el armado de ese santón. Es decir, ser parte del más uno como uno más. ¿Sí? Bueno, bueno, hasta ahí, así podemos ir charlando entre todos. Bueno, no, perfecto. Bueno, estuviste tranquilo, ¿ves? Sí. Arrancaste tranquilo y después sí. Bueno, abrimos un espacio para debatir, para charlar, para comentar. Puede que sea difícil arrancar, alguien tiene que romper el hielo. Pero bueno, a ver si dialogamos un ratito. Los que están conectados pueden abrir el micrófono y pedir la palabra. Anímense también. Así que bueno, abrimos el espacio. ¿Por ahí? Bueno, nobleza obliga, voy a hacer yo el verso. Cuando nosotros estudiábamos, en mi época decían que el primero que abre es el más angustiado, ¿viste? No, de las veces que te he escuchado, digamos, rescataba, tal vez lo dijiste esto antes, y yo no lo entendí nunca, lo entendí hoy, o no lo entendí, lo capté un poco mejor. Esa diferencia que hiciste entre en el trabajo clínico en la psicosis, algo del trabajo con el delirio como objeto de saber y por el lado del síntoma, como algo que también está en la clínica de la neurosis, Sí. también, ¿no? Pero pareció muy interesante Mm, esa mm, diferencia que yo no la tenía tan presente. O sí. sea, sí es verdad que en la literatura de toda la vida, en la clínica de la psicosis, todo parecía ir siempre Mm, eh, tal vez estaba como confundido, porque tal vez se sí, idealizaban los casos clínicos, ¿no? De sí, los grandes artistas y sí, demás, exacto. como la única Sí. estabilización en la psicosis, cuando Mm. la clínica cotidiana nos muestra otra cosa. Tal cual. Eh, Y alguien puede armar el santón siendo electricista, claro. ¿sí? Digamos, lo artístico ahí no es lo propiamente dicho artístico, es lo artístico del artificio de ese saber hacer. Eh, Recuerdo a uno, era reciclando basura. Eh, y claro, ahí, como dice Lacan, cada uno es responsable de su saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? El arte del que cada uno es capaz. Lo artístico, lo artesanal, lo artificioso se juega en otro lado, más allá de que esa práctica sea o no eh, artística, ¿no? Sí, otra cuestión que creo que está interesante que dijiste desde el principio, esto de apartándote de los diagnósticos, que creo que es un paso muy, muy actual, pero que necesita todavía más, ¿no? Mm, sí. Ahí me A parece, ver, sigo en la lista de los angustiados. Sí. dale, Ahí somos Ya, dos. ya se nos va a pasar. Claro, porque es justamente eso, ¿no? Es decir, la estructura y la estructura estructurante y la estructura estructurada, es decir, el sujeto sujetado, ¿no? Mm, ¿Y cuál es la estructura? Y la estructura es responder a la necesidad, a las pérdidas, a la imposibilidad de retener los objetos de manera permanente, la conciencia de finitud de la vida y la diferencia sexual. mm, Esos cuatro estructurantes hay que responderlos. La psicosis en general tiembla por el lado de la necesidad, digamos, ¿no? Ningún psicótico dice soy el barrendero de la esquina, dice mm, soy el hijo de Dios. mm. Bueno, pero digo, en esa tensión, por eso me pareció como de entrada el subrayado que vos hacías, que son caras, Sí, máscaras, claro. Sí. porque lo que va en realidad a definir ese estructurante son los significados que Mm, cada uno va a poder dar sí. y que efectivamente, yo que soy viejo, digo, recuerdo eso, que cuando nosotros estudiamos yo estaba como muy barricado, digamos, ¿no? Era una cosa u otra. Sí, claro. Y hoy, digamos, tiene esa Sí, plasticidad que nos permite otra clínica, digo, ¿no? Me sí, parece muy, muy sí, interesante esa mirada diagnóstica, digo, que casi ya, como bien dijiste vos, sí. ni diagnóstica, porque No, uno suelta ahí y escucha. exactamente, exactamente. Sí, yo quería agregar esto antes. Sí, Pensando en un caso mío, que ese sujeto no.
no parecía el grado de elaboración delirante como para sentirse hijo de o algo, no. En el momento de desencadenamiento lo que se presenta en los fenómenos es esa invasión de las patentes, se viene el Claro. estilo, bueno, diagnóstico, no paranoide, pero bueno, Sí, acá sí, no como sí. diagnóstico, sino para describir. Sí. No por lado de las alucinaciones visuales, esto que vos marcabas del objeto Mm. que se juega, que es Ujú. singular o marca. Aparecía así esta cuestión de los micrófonos, la escucha y, claro, la peor presentación, porque al no haber nada armado es todo angustia, y Mm. porque es justamente qué pasa que me Mm. estaban siguiendo a mí, digamos, Sí. ¿no? O que, entonces esa elaboración todo el Mm. tiempo tratar de buscar Mm. algún armado, pero que fallaba, era bueno, en mi Mm. cumpleaños me van a desaparecer. Si Mm. había marcas en relación a un sufrimiento marcado a esta persona en la época de la dictadura. Mm. Por ahí como se orientaban esos fenómenos, ¿no? Porque la sumatoria de patentes daba eh, algo de referencia obviamente propia Ujú. y las calcomanías de Mundo Marino era por a los que tiraban en el mar, Ah, ¿no? Entonces, es muy va. interesante. Eh, pero la estabilización después se da. Mm. eh, sin nada que uno hasta, naturalmente uno hasta no la invocaría, no diría, pero ¿qué Mm. armó? Mm. Sí había algo del orden del amor con su pareja de toda la vida, que fue parte de la desestabilización del movimiento, Ujú. ¿no? Eso, ponele que se acomoda un poco y ayuda en esta Mm. estabilización, pero después vuelve a retomar un rasgo que era muy propio de esta persona de hablar como muy poéticamente, Ujú. jugar con significantes Ajá. después de la memoria, acordarse de todos los cumpleaños, de todos. Y había un ejercicio gozoso en eso, que también con ese exceso significante, porque también Sí. ¿viste? Ese cumpleaños de este, ese cumpleaños del otro, el día del nombre de este, el día del nombre del otro. Y después esto de dar consejos con los que hablaban, esto que vos decías del Ujú. semejante de la amistad, esos que Mm. lograba, que Mm. logró restituir. eh, bueno, esta cuestión de, viste, a veces medio teniendo el exceso de mensaje que los otros, viste, a veces cortan, ¿no? O sea, aparecía esto Claro, eso es y ahí lo, aparecía un eso es poco, lo, che, ¿qué le pasa al otro que no me contesta más? claro, bueno, eso es lo pesado. Eso Claro, es lo pesado para el lazo social. pero yo creo que pensando en esto que vos decías, que algo del arreglo estaba ahí. O Sí, sea, sí, en ese, trabajar con ese exceso de significantes, claro, claro. que bueno, Sí, 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 se habilitó, hay un trabajo de análisis respecto de ese exceso. Después hay otras presentaciones más delirantes que dificultan el lazo social en la vida misma, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Recuerdo el caso de una persona en situación de calle en Río de Janeiro que se llamaba Gentileza, ¿no? Un buen ejemplo del nombrar para, que Lacan ubica en el 21 que falla la nominación, entonces es un nombrar para algo, ¿no? Y hay, digamos, un pegoteo con esa misión. Entonces, bueno, su nombre era Gentileza y no podía dejar de ser gentil con la gente que pasaba. De un modo muy impostado, ¿no? Pobre terminaba, imagínense, ¿no? Y durante todo el día terminaba exhausto y al mismo tiempo, claro, a donde el otro le devolvía un fútbol, algún transeúnte de ocasión, ahí se armaba. Fíjense, es un buen ejemplo ahora que lo escucho, ¿no? Por un lado, el sacrificio llevado al paroxismo, ¿no? Siendo objeto de el haber sido nombrado para gentileza, ¿no? Al mismo tiempo quedaba rescatado ese sacrificio ahí donde había un encuentro, ¿no? Un encuentro con un otro, ¿no? Que gesto mediante ahí armaba alguna otra escena. Entonces también alguien es el hijo de Dios o la mujer de Dios, ¿no? O el diablo. Es muy difícil encontrar un lugar ahí como analista. Es muy difícil. Tampoco el delirio hace lazo social con el analista. A veces hay que ubicarse claramente o en un borde o de la misma vereda, porque si no rápidamente nosotros también podemos ser un perseguidor más. Pero el mundo se divide en dos, ¿no? Y un mundo es así de grande y el otro así de chiquitito, ¿no? Entonces ahí el analista no tiene tanto margen.
Con el Santón sí, de diferentes modos. Y desde el Santón, como ya va anudando una y otra vez la estructura de otro modo, claro, no es si es contame cómo te fue en tu clase de pintura o contame cómo o tráelo acá, ¿no? Tráelo acá y lo vemos. No es, no sé, otra persona que fue al gimnasio, contame cómo te fue en el gimnasio. Bueno, a alguien se le puede armar por el lado del gimnasio, ¿no? Por favor, prejuicio mío. Pero claro, no es contame a ver qué hiciste, no, es hablar de la estructura como, no, como quien no quiere la cosa, estamos poniendo en valor una y otra vez, ¿sí? Una praxis que anuda y cada vez mejor, con cierta habilidad de fondo, por supuesto, mejor la estructura. Y ahí sí tenemos, ahí otro lugar. Por eso, volviendo a la pregunta de inicio, una cosa es el saber el saber desubjetivante del delirio, ¿no? Donde yo soy una cosa del otro. Y el objeto, donde yo estoy tomado por la mirada, por la voz. Otra es el saber y el objeto del santo, ¿no? Es un saber hacer artesanalmente, creativamente, inventivamente, con esa misma marca, y es un objeto que es el objeto inventado, ¿no? Es el objeto inventado, hecho con los mismos materiales que generaron oportunamente el síntoma, pero bueno, transformado en otra cosa. Podríamos decir, ahí hay un claro pasaje, nunca lineal, ¿no? Por supuesto, pero un claro pasaje entre objeto-sujeto. El analizante se subjetiviza de la mejor manera posible cuando se pone en forma ese santón, insisto, del que forman parte diferentes lazos sociales, incluyendo el lazo social con el analista. Eso, por otro lado, genera que pueda haber terminaciones de análisis, no quizás finales de análisis tales como los pensamos dentro del lacanismo, que convengamos que el final de análisis no le interesa absolutamente a nadie, salvo a los analistas que participamos de algunas instituciones de escuela, me hago cargo, soy uno de ellos, pero en definitiva es un asunto nuestro, ¿no? Ahora, si recuerdo que alguien le preguntaba a Lacan, ¿lo tomo a fulano o a Mengana, no me acuerdo, el análisis? Y Lacan le dice, sí, puede hacerlo, pero sepa que va a tener de quién ocuparse durante toda su vida. Eso si pensamos ese callejón sin salida de la transferencia como una suerte de autismo de a dos. Si el analista es uno más, no es cualquiera, está claro, pero es uno más, no es el único, ¿sí? En ese lazo social, eso habilita terminaciones de análisis en la psicosis, porque el juego sigue afuera, con otros con minúscula. A veces no es posible, ni eso ni ninguna otra cosa. Y digo, en una neurosis tampoco, ¿no? Hay que saber convivir con esa imposibilidad. Pero a veces cuando es posible, bueno, también está bueno encontrar una explicación posible, una explicación, ¿por qué es posible eso, no? Bueno, los escuchamos. Comentarios, preguntas en el Zoom también, si tienen ganas. Los únicos angustiados somos vos y yo. Acá, ¿alguno ha leído como Ernesto de 22, 23? Antes que tú. Yo me siento identificado un poco, porque también, no me acuerdo con cuál, aunque te juro Ajá. eso lo tengo olvidado, pero sí, no, no. Mm, También no sé por qué me llegó esto sí, de entrar en transferencia con uno por el nombre y arrancar. claro, claro. Eh, Cada uno, como en los sí, libros de aquel tiempo, cada uno elige su propia aventura. sí, En realidad, digamos, la clínica elige la aventura. Entonces, algo nos conmueve, nos interroga de la clínica y bueno, buscamos a ver qué material. Hablamos de Freud y Lacan, porque son los grandes referentes, pero por supuesto pueden ser por otro lado. Y desde la filosofía, desde la política, desde la literatura, también, bueno, hay modos de abordar eso que nos inquieta en la clínica. Y bueno, desde ahí podemos leer cualquier cosa. Tal no se trata de entender, ¿no? Sino
ahí de escuchar mínimamente algo y que, bueno, relance o encauce la pregunta. Bueno, otra cosa interesante es esto del que vos lo aclaraste siempre, y es más, yo cuando hago referencia a esto te cito, eh, de, de pensar las intervenciones, y la verdad es que siempre hay RCI, Mm, y remarcar, sobre todo lo digo en un contexto, para ubicarlos un poco más, bueno, estando en la gestión de un colegio de psicólogos, eh, pero habiendo formado psicoanálisis, habiendo estado todos mis años antes de recibirme en Lazos también, hasta en algún momento había discurso, no sé si bueno, a vos te habrá mm, llegado esta de cierta como divorcio entre la psicología y el psicoanálisis irresoluble. A mí me atravesó mi formación, hasta en el momento me hizo obstáculo para terminar la carrera y todo. Eh, pero bueno, hoy por suerte puedo contar otra historia, de haber, como creo que resuelto esa ecuación, que ya mm, no hay una oposición absoluta. Sí, a veces la escucho y ahora la empiezo a escuchar esto de las que me ando peleando a veces por ahí con pero con mucho respeto, eso quería marcar, de la clínica basada en la evidencia, psicoterapia basada en la evidencia, que en realidad es un poco, hay una trampita en la traducción porque es basada en lo evidente, porque en realidad vienen con la cognitiva. Pero ¿a qué voy? Que a veces aparece un discurso muy como diciendo esto es lo último, esto es lo mejor, mm, la evidencia científica garantiza cada un efecto terapéutico, como que con esto se puede responder a esa mm, demanda que vos marcabas ahí de curación y felicidad, y como que ya el psicoanálisis es una pseudociencia, digamos, a partir de la existencia de estas ofertas pasaría rápidamente a serlo. Y ahí volvemos a refritar otra vez esas oposiciones excluyentes, ¿no? Que no nos permiten convivir y que realmente en lo que atravesando este mm, periodo acá en la gestión del colegio, la idea es promover otra cosa, ¿no? Sino la sana mm, convivencia plural y abierta. Mi convivencia es falsa la mm, dicotomía. Claro, claro, El psicoanálisis, al igual que la psicología, es una fenomenología. Freud lo probó ampliamente. O sea, antropología, lingüística, digo, ¿no? Lacan, ni hablar. sí, Digo, ¿no? O sea, miró al sujeto desde distintos lugares, no desde uno solo. exacto. sí, Y creo que efectivamente, como también lo decía Freud de malestar, es un problema cultural, obviamente irá variando. Pero el verdadero pecado de todas las discusiones epistemológicas es que la gente cree que la realidad existe, y la realidad no existe, la realidad son representaciones de la realidad. Modifican las representaciones y modifican la realidad. Hace 50 años, pegado a un niño era educado y hay violencia. Digo, que cambió los niños, no cambió la representación. mm, Digo, ¿no? Entonces, es eso que le cuesta esta cuestión cognitiva conductual americana o de Claro, base San inglesa, Juan. que tiene que haber esto que vos decís, como eficiencia. ¿Qué va a haber eficiencia en la subjetividad? La subjetividad mm, no puede pensarse en ninguna eficiencia, pero ni siquiera la ciencia, o sea, la microbiología de Margulis de hace 2 o 3 años rompe con toda la teoría de la evolución, bueno, que sí, cambia la realidad. mm, Tal Me cual. parece bien el subrayado porque en realidad la idea de psicología es una forma de unidad para pensar lo subjetivo, obviamente, hay versiones, está bien, pero es mentira que son dicotómicas, digamos, por lo Tal menos para cual. mí. Si hay un problema epistemológico, se genera obviamente entre el positivismo, que es más dualista, ¿no? Que construye una idea de realidad del sujeto, sujeto de conocimiento, objeto de conocimiento. Y en tu relato estabas describiendo un poco la sí, epistemología sí, del psicoanálisis que nombra Lacan, que es la de al menos tres, que sí, es otra, ¿no? Ya sale sí, el sí, dualismo, bueno. Pero a lo que iba, esto que yo siempre te cito, es que vos siempre volvés a aclarar, no inocentemente, esto que el psicoanálisis también hace intervenciones imaginarias, que eso, sí, sí, Claro, eso fue un surrealismo. error, tal cual. bueno, no sé si un error o una Sí. deformación ahí. Sí, 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 eh, fomentada en un comienzo por el propio Lacan, porque Lacan discutía con el posfreudismo, ¿no? Siempre hay que ver cuáles son los interlocutores de cada quien. En psicoanálisis, por ejemplo, la otra vez nos juntamos a hablar del tema de la libertad y entonces, claro, Lacan era crítico de la noción de libertad, decía una serie de cosas, pero crítico, claro, discutía con Sartre, ¿no? Con Trump o Milley. Claro, así cualquiera. Dos, digamos, reconociendo la capacidad de Lacan, ¿no? Pero
pero claro, hay que ver el interlocutor. Entonces, discutiendo con el posfreudismo, digamos, había ahí una primacía de lo simbólico por sobre lo imaginario, porque por posfreudismo lo pensaba al revés. Pero después, bueno, si dejamos esa interlocución de lado, el propio Lacan, hacia el final de su enseñanza, con esta idea de nudos, bueno, le da también su importancia a lo imaginario, que por otro lado le da también otras posibilidades al analista de intervención. Claro. ¿Sí? Y después hay un lazo que es humano, ¿no? Si alguien viene empapado porque se largó la tormenta antes de entrar al consultorio, ¿no? Uno no dice, ¿qué se te ocurre con empapado? ¿No? Se empapó Sí, y fíjate llovió, un poco. claro, y llovió el techo del consultorio en el mismo momento. Estamos atravesados por lo mismo, por cuestiones políticas, recordemos lo de la pandemia, ¿no? Hay algo de la humanización del vínculo que es bueno, es justamente, ¿no? Cierta amabilidad, ¿no? Que lo que ahí se juega es tan importante para la vida de alguien, que cómo ser tan distante, frío, indiferente. Vos Es, hablás un poco del sí, sentido del humor también. Yo eso también. pienso, paciente que se ríe, paciente que se cura, Sí, ¿no? sí, 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 muy bueno. Bárbara Kazan, que es, bueno, les recomiendo también entrar al psicoanálisis por el lado de la filosofía, ¿no? Y de algunos filósofos más contemporáneos que claro, sin el microclima más psicoanalítico, ahí pueden decir otra cosa, ¿no? Sí. Y Bárbara Kazan, filósofa especialista en filosofía griega, excelente lectora de Lacan, dice de pasada, la risa es la mejor aliada de la interpretación analítica, ¿no? Ahí cuando, no sin angustia, ¿no? No sin angustia, pero ahí cuando aparece el humor, a veces la risa es el corte de sesión. Sí, tal cual. Ahí algo se desarmó, ¿no? Y generó ahí otro campo de posibilidades. Por eso, pero para eso tenemos que entrar en el código humorístico de cada quien. Cada analista tiene también su estilo, pero tenemos, a mí me recibe eso últimamente, es justamente escuchar ese código, entre otras cosas el código humorístico, Sí. y entrar por ahí. Eh, es un recurso por excelencia. Pero bueno, tampoco es tomarse todo en joda, ¿no? O sea, es justamente para hablar en serio. Claro. Es para hablar en serio que a veces, como recurso, podemos usar el humor. Si eso está facilitado por el analizante, bárbaro, y si no, también podemos ahí proponerlo como parte de la ficción. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no, tenía ganas de 5 minutitos leer un fragmento de la clínica, que por eso traje el libro. Eh, para bajar a tierra todo esto. Eh, por otro lado, claro, digamos, este libro no sé de quién es ya, ¿no? ¿No? Mío seguro que no. Pero hoy, pensando a ver de qué podía hablar, no sé, me dio curiosidad leer, hay 5 casos clínicos, leer los casos clínicos y nada, y uno de ellos me parece que ahora veo que sirve para el tema también, otro prejuicio dentro del psicoanálisis, que es que en la clínica de la psicosis no trabajaríamos con el significante, ¿no? No trabajaríamos con el significante. Y por supuesto hay que tener ahí algún cuidado, ¿no? Con algunos dobles sentidos de la palabra, pero ¿por qué? ¿No? Con un argumento analítico, sacarle esa potencialidad a la transferencia con un analizante psicótico, ¿no? Bueno, les leo para hacer un poquito más rápido. Pablo tiene 19 años y llega al consultorio luego de un pasaje al acto suicida. No tiene a su disposición ningún texto que dé cuenta de lo que le pudo haber ocurrido durante esa dramática situación. Los padres, en su desesperado intento por encontrar alguna explicación, sospechan que ciertas canciones que su hijo escucha, encerrado en su habitación, pueden haber sido las responsables de provocar el casi fatal episodio.
Él siente una particular predilección por un género musical denominado grunge. Se trata de un rock alternativo cercano al hard rock desarrollado en Estados Unidos y que marcó un hito en la historia de la música hacia fines de los 80 y principios de los 90. Algunas de las canciones que se inscriben dentro de este género musical están teñidas por cierto desencanto y apatía, siendo las drogas, la alienación y la muerte algunos de sus principales temas recurrentes. También lo es cierto, la búsqueda de libertad. El ídolo de Pablo es Kurt Cobain, el exponente máximo de esta revolucionaria corriente musical y líder del grupo Nirvana, quien terminara, ¿no? Kurt Cobain sumido en una profunda depresión que lo llevara al suicidio. La música de Pablo entra rápidamente en análisis. Durante las sesiones son escuchadas las canciones de esta y de otras bandas, intercambiándose opiniones sobre su contenido. Como Pablo tiene un excelente manejo del inglés, el analista le propone traducir las canciones, tarea que realiza con mucho placer y con una gran capacidad para conservar el estilo poético del idioma original. Esto sirve también como cierta extranjerización de la lengua materna, ¿no? Para que no se venga tan encima. Es evidente que estas letras lo representan, pero lejos de ser peligrosas, son para él un medio de expresión de algunas de sus verdades más íntimas. Se identifica con estos músicos porque, según sus dichos, para ellos la música es un recurso creativo con el que pueden decir lo que sienten. Incluso por esta misma razón, estas letras, aun cuando versen sobre la muerte, son para él, palabras de él, mensajes de vida. La pregunta que se fue despejando con el correr de las sesiones y que se transformó en una auténtica demanda de análisis fue la siguiente: ¿por qué me deprimo? Este interrogante orientó la labor analítica, pudiéndose elaborar algunas respuestas en la medida en que él iba manifestando sus más entrañables inquietudes. Por primera vez lo hacía, sencillamente porque por primera vez se sentía escuchado. Su palabra se iba liberando durante las charlas, a veces ayudados por canciones que él mismo componía y que luego, guitarra en mano, cantaba. El sonido y el sentido comenzaban a conjugarse, habitando y vitalizando el espacio transferencial. Estimulado por el análisis y apoyado por sus padres, que cambiaron, ¿no? Ahí la posición, por su novia, por sus amigos, empezó a estudiar música, armó una banda y se comprometió aún más con la composición de temas musicales. La vocación y el talento artístico de Pablo son admirables realmente y traspasan las fronteras de la música. También le apasiona el cine, gusto que lo empieza a acercar a su padre, con el que de vez en cuando mira y analiza algunas películas y piensa incursionar en eso el año próximo. Eh, Hago un saltito. Impulsado por la fuerza de estos deseos, el trabajo analítico fue girando alrededor de tres ejes principales. La conversación, ¿sí? Que creo que es la modalidad dialógica predominante en la psicosis, es una propuesta. Eh, el explícito reconocimiento de su objeto de invención y la preparación de proyectos a corto y mediano plazo que lo ayudan a transformar su relación con el tiempo y con los otros. Conversación, reconocimiento y proyectos que delimitan para él una nueva posición subjetiva comandada por una palabra que suena y resuena insistentemente en análisis: crear. ¿Sí? Ese es el significante de la transferencia, podemos decir, también en el campo de la psicosis. Eso es lo que Pablo quiere, crear. Así fue como le fue encontrando la vuelta a la vida, según sus palabras, y volvió a la vida a partir de haber hallado para su mensaje un destino diferente. Mensaje de vida que, al no disponer previamente de un espacio donde ser dicho y escuchado, llamaba a la muerte. Solo después de transitar ese nuevo recorrido dentro y desde hace ya algún tiempo fuera del análisis, pudo incluso establecer un texto sobre aquel estado de desolación que lo condujo hacia el abismo. Esto fue mucho tiempo después. En una sesión recuerda que en los instantes previos a su intento de suicidio no veía nada por delante. Es en ese momento cuando sorpresivamente irrumpen en él las palabras que su madre en más de una oportunidad sentenció: no hay futuro.
comenta que cuando esa frase era pronunciada en la escena familiar, no había respuesta alguna, solo un silencio sepulcral. Fíjense que no es la frase, ¿no? ¿Quién no ha dicho no hay futuro, ¿no? Es eso y algo más, ¿no? Es también ese silencio que sonaba junto con la frase, ese silencio sepulcral que sonaba e invadía, ¿no? En esa familia. No hay futuro, puro S1 desenlazado de su S2 que lo empujaba a un goce deslocalizado y destructivo. Desenlace que requería de un nuevo enlace, producido esta vez con las palabras de Pablo, palabras que le permitieran hacer algo diferente con las de su madre. Fue entonces que pudo enunciar en análisis dos nuevos mensajes de vida que desactivaron el poder mortífero del no hay futuro. El primero de esos mensajes fue el siguiente: no hay futuro sin proyectos. Fíjense, ahí viene el S2, ¿sí? No hay futuro sin proyectos. Por eso la importancia de los proyectos, ¿no? Bueno, para cualquiera, en definitiva. El segundo, encontrado tiempo después, es realmente conmovedor. Hay futuro, lo estoy creando, ¿no? Impresionante. Me emociona. Bueno, hay futuro, lo estoy creando. Cómo el significante de la transferencia entra en la frase de la madre y arma otra cosa. Eh, bueno, como, como verán, esta clínica dejó marcas. Sí. Bueno, ahí está el trabajo con la lengua, ¿sí? Es el trabajo con la lengua. Bueno, y con eso también se trabaja en el campo de la psicosis psicoanalíticamente. Bueno, ahí respondiste un poco, creo, eso. Otro planteo interesante que tiraste hoy del analista, del amor del analista. Bueno, claro, el amor por las palabras del analista, de la marca y sí. Tal cual, si eso no es amor, ¿qué es el amor? Ahí está. Tal cual. Sí. Sí, sí, ¿alguien se anima a agregar? Es buen aplauso. Sí. Sí. Bueno, Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Muchas gracias gracias también por a todos los que escuchar. vinieron La y a los seguimos que en se cualquier conectaron. momento. Bueno, gracias, Ernesto. Gracias, Andrés, por la invitación. ¿Queda grabado, Andrés? Sí, quedó grabado.